Bien, nos encontramos con Susana Silva, como les comenté, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Susana, gracias por estar con nosotros. Encantada, Ana. Buenas tardes. Bueno, yo he estado revisando, hay un tema concreto del que vamos a hablar, pero quería, por favor, aunque le parezca redundante, pedirle que le explique a las personas qué cosa es esta comisión a nivel de quién coordina, en primer lugar, ¿no? Claro que sí. Bueno, mira, Ana, gracias por la pregunta, porque a veces es importante recordar a la ciudadanía de qué se trata este espacio. Esta es una comisión en la que participan 20 entidades. El propósito de bueno, son entidades del sector público, del sector privado y de la sociedad civil. Y este es un espacio en el que se articulan acciones para combatir la corrupción. Tengo que aclarar que la comisión como tal no recibe denuncias, no investiga, porque hay a veces mucha confusión. Ah, pueden ver mi caso, lo van a resolver, este es un espacio totalmente imparcial para resolverlo, y no es así. Entonces es bueno precisar esto. También es importante comunicarles a tus seguidores que se acaba de incorporar el Congreso. El presidente del Congreso hoy en día, el propio titular, es parte de esa comisión, con lo cual tenemos por primera vez una comisión en la cual participan los tres poderes del Estado. Tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Ejecutivo. A partir de esta ley que fue dada en enero, a inicios de enero de este año, se ha incorporado también el OCE, por ejemplo, que es el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que es una instancia muy sensible cuando nosotros hablamos de temas de lo que es lucha anticorrupción, y también la Contraloría General de la República. Estos se han incorporado como observadores, pero es muy importante porque con eso yo creo que en este espacio se cierran, digamos, o están presentes todas las entidades que están involucradas en la lucha contra la corrupción, ¿no? A nivel de cada uno de los ciudadanos que nos ven, si se interesan por la comisión, la actitud debería ser entonces, ¿cómo apoyo yo la lucha anticorrupción? Ah, pero por supuesto. Ahora, nosotros sí promovemos una serie de acciones, como por ejemplo, y yendo un poco a la ciudadanía, el hecho de que tengan que presentar denuncias. Nosotros hemos elaborado un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción que ha sido de común consenso entre el sector público, sector privado, sociedad civil. Es un documento muy, muy bueno y donde aquí planteamos, y me permite entregarte uno, y además de un resumen ejecutivo para que sea más rápida la lectura de las acciones que están contenidas. Qué bueno. Pero lo que voy es que en este plan nosotros planteamos la necesidad, como uno de los componentes esenciales, la necesidad que se involucre la sociedad civil, el sector empresarial también, en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo? A ver, nosotros cuando hablamos de corrupción, Ana, no solamente estamos hablando del sector público, sino también de la ciudadanía, de la sociedad civil. No nos olvidemos que cuando hay un acto de corrupción, hay un funcionario, pero hay también un particular que está detrás. Entonces, se tiene que hacer un trabajo desde los dos lados, desde el propio Estado, pero también con la ciudadanía. ¿Cómo con la ciudadanía? Por un lado, promover que la ciudadanía no solamente nos diga, yo no estoy de acuerdo con la corrupción, sino que actúe. Y ese actuar supone denunciar. Respecto a la denuncia, nosotros estamos proponiendo en este momento una campaña de denuncias. Quise traerte ahora el video, porque estamos haciendo unos pequeños ajustes, pero ya estamos con un video muy interesante que va a correr en redes sociales, donde se promueve la denuncia y donde se sensibiliza a la ciudadanía de que no nos podemos quedar en el discurso de que no importa de que robe con tal de que haga obras. No, sí importa de que robe y sí importa que también haga obras. Tenemos que exigir que no robe y que haga obras, porque sí es posible, habemos funcionarios, habemos servidores públicos que realmente tenemos una vocación de servicio y que no es justo que se manche un poco el honor o la legitimidad que tenemos muchos funcionarios públicos que queremos hacer una gestión limpia. Entonces, con esta campaña de denuncia nosotros promovemos que la ciudadanía pase de una actitud de decir no estoy a favor de la corrupción, obviamente, pero sí, tampoco voy a denunciar. No, hay que denunciar. Y les vamos a dar información sobre cuáles son todos los canales de denuncia que existen en el sector público. Porque lamentablemente, hay cierta dispersión y poca información en los ciudadanos respecto de dónde pueden ir a denunciar. Y también estaba leyendo un poco lo que ustedes están planteando del agente encubierto, de que vamos a hablar ahora, pero me preguntaba yo,
si hay algún protocolo que van a elaborar para el funcionario público, porque a veces la gente no sabe, hay ignorancia, sumado a que no denuncia. Por ejemplo, recibir un regalo o usar el coche oficial de la institución, como decir, voy un ratito nomás a dejar a mi hijo acá. Claro. Ese tipo de cositas. ¿Van a tener un protocolo o algo? Exactamente. Nosotros estamos en el proceso de elaboración de unas pautas éticas para los funcionarios y servidores públicos. Porque es muy cierto lo que tú dices, a pesar de que tenemos un código de ética de la función pública en la que se nos dice a todos los funcionarios que los bienes, los recursos del Estado tienen que ser usados para acciones que son propias de la función, lamentablemente hay mucho desconocimiento y la norma pareciera ser muy abierta, que no se sabe exactamente cuál es el límite entre lo que se puede, lo que no se puede, entre lo ético y o un acto de corrupción. Nuevamente, como tú bien dices, yo puedo recibir de una empresa o de un particular como servidora pública un vaso, un tomatodo, por ejemplo, seguramente sí, como una gracia, como un tema de merchandising, en fin, por supuesto que lo puedo hacer. Pero si ya me entregan una laptop, por ejemplo, ya ahí las cosas van cambiando. Hay en otros países, que hay mucha experiencia en otros países, donde se ha delimitado claramente qué cosas se puede y qué no se puede, hasta qué monto se puede recibir efectivamente como un regalo, y en qué otros ya es más bien algo que debe entrar a la propia entidad en calidad de donación, con la finalidad de evitar lo que se denomina conflictos de intereses. Entonces, sí estamos nosotros empezando a trabajar. Esto es un tema que ya lo hemos anunciado, que lo vamos a trabajar conjuntamente con todas las entidades públicas, pero también con la sociedad civil, con quien estamos avanzando de la mano. Ahora, ¿no? explícale por favor a la gente qué es el agente encubierto que ustedes claro también que están sí. proponiendo. Claro que sí. Bueno, a ver, la figura del agente encubierto es una figura que está contemplada en el Código Procesal Penal, o sea, existe, ¿ya? Y que funciona a través de una persona, un policía, que se infiltra en una organización a efectos de conocer el funcionamiento, a efectos de recabar información y obviamente armar toda la documentación necesaria dentro de un proceso de investigación penal. ¿Qué es lo que pasa? Que esto funciona cuando hay organizaciones criminales y una de ellas puede funcionar como es la corrupción. Pero el tema en concreto, Ana, es que esta figura no se ha utilizado nunca para resolver o para investigar casos de corrupción. En la administración pública. En la administración pública. Ajá. O sea, sí se ha utilizado para resolver o para investigar casos en tráfico ilícito de drogas, contrabando, terrorismo. En fin, exactamente, otras modalidades de organizaciones de criminalidad organizada. Pero en el caso de corrupción, curiosamente no. Es cierto que hay una particularidad cuando hablamos de la corrupción, porque es una organización criminal, puede darse a través de una organización criminal, pero que está enquistada dentro de una entidad pública, lo que no ocurre necesariamente con el contrabando, con el tráfico ilícito de drogas, con terrorismo, y que se da más bien en la calle, en el ámbito de lo particular. En el caso de la corrupción se da en el ámbito de lo público, de entidades públicas. Entonces, hay matices, obviamente, que marcan una diferencia entre lo que se debe trabajar aquí con otras. Pero lo que hemos ya hablado, hemos tenido conversaciones con el Ministerio Público, que es el ente encargado de autorizar la utilización de esta figura, es el Ministerio Público. Y ya hemos tenido reuniones con el Ministerio Público y con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, a efectos de elaborar un protocolo que determine cuáles son los pasos a seguir en determinados supuestos en los cuales se quiere intervenir con la figura del agente encubierto. Es decir, ya existe la voluntad de utilizar esta figura y se está empezando a trabajar. No puedo detallarte los avances que de las conversaciones que se han tenido a nivel del Ministerio Público, porque obviamente entenderás que es algo reservado, ¿no? Claro. Pero sí, el mensaje en todo caso a la ciudadanía, a los funcionarios, servidores públicos, es que la voluntad de vigilar, la voluntad de saber exactamente qué es lo que está pasando, de cuidar nuestros recursos como Estado, está. Entonces, eso va a empezar a funcionar, ¿no? Excelente. Entonces, tenemos el plan, que ya lo han puesto, el protocolo para los servidores públicos, el agente encubierto, y ahora quiero que le expliques a la gente qué es el REPRAC. Perfecto.
Dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, nosotros nos hemos planteado elaborar estadísticas, porque lamentablemente cuando nosotros hablamos de corrupción tenemos muy pocas estadísticas respecto de cómo funciona la corrupción, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo. Y esto es importante, tener información, porque si no, al momento de formular políticas públicas es como andar a tientas, como andar a ciegas. Entonces necesitamos nosotros saber por dónde está la corrupción, en qué entidades hay mayor corrupción, cuáles son las modalidades y a qué tipo o en qué tipo de niveles de la administración pública se producen estos casos. De esa forma es que nació el REPRAC, que es el Registro de Procedimientos Administrativos que están vinculados a actos de corrupción. La corrupción no solamente se da a través de delitos que se materializan y se sancionan, investigan a través del ámbito penal, sino también a través del ámbito administrativo. Uso inadecuado de bienes del Estado, imparcialidad, en fin, hay varios supuestos. Entonces lo que hemos empezado a hacer es a levantar información y a sistematizar toda esta información. Entonces tenemos nuestro primer reporte, eso es algo muy nuevo en realidad. Tenemos nuestro primer reporte, bueno, esto es en fotocopia, está colgado en nuestra página web. Excelente. Pero es interesante, por ejemplo, lo que hemos podido nosotros advertir de este registro. Por ejemplo, información, bueno, se ha levantado información de 67, de 73 entidades del Poder Ejecutivo. Solamente hemos cogido Poder Ejecutivo y, ojo, no hemos incorporado o no se incorpora información que maneja la Contraloría General de la República, que hoy en día tiene un procedimiento sancionador y que va a tener su propio, seguramente en su momento, sus propias estadísticas que se sumarán a esta. Aquí lo que juntamos es las sanciones, los procedimientos administrativos y sanciones que se imponen en las entidades públicas. Que se imponen en las entidades públicas. Entonces, por ejemplo, en el último trimestre del 2012 se han reportado 114 procedimientos administrativos disciplinarios que tienen vinculación con un acto de corrupción. De estos 114 son 124 personas o servidores públicos que han sido procesados. Y de estos 124, fíjate, aquí esto es un dato interesante, 61% pertenecen a lo que es el CAS, el 1057, el famoso CAS, el Sistema de Contratación Administrativa de Servicios. Un 35% pertenecen a la 276 y un 5%, un margen muy reducido, pertenecen a la 728. Sí. Y esta diferencia, perdón que te interrumpa, ¿cuál es? ¿Puedes explicar qué importante, interesante, bueno, si tiene alguna relación el régimen bajo el que trabajas con la corrupción? Bueno, lo que pasa es que en el caso de la 728, por ejemplo, siendo un régimen privado, tiene mayores flexibilidades para el empleador para inmediatamente separar a una persona que no está cumpliendo con la labor que se supone debe desarrollar. Los mecanismos de sanción y destitución son mucho más flexibles, más rápidos que en el caso de la 276 y en el caso del CAS, ¿no? Entonces, eso puede de alguna manera justificar. Normalmente en la 728, bueno, esto es un tema, un problema que tenemos en nuestra administración pública, que tú sabes, los regímenes distintos que tenemos, dispersos, remuneraciones distintas. Pero en la 728 hay normalmente un personal que tiene una mayor preparación, que tiene una mayor remuneración, hay mayores exigencias, no necesariamente una mayor preparación, pero sí que tiene mayores exigencias, mayores requisitos, y eso seguramente hace que sea un personal donde haya menos tentación, pues no tienen menos sueldo, menos tentación, más sueldo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces sí se da en el otro lado. Pero es interesante ver también que de estos 124 procesados han habido en el periodo, en este último trimestre del 2012, han habido 12 sancionados. Y de estos 12 sancionados, 4 han recibido una multa, otros 4 despido, 4 han sido despedidos, 3 han recibido una sanción de suspensión y finalmente 1 de amonestación. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos con este registro es, en primer término, empezar a tener información estadística, información sistematizada para saber qué cosa es lo que está pasando en nuestra administración pública, por dónde van. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella? ¿Por dónde están? Aquí estamos viendo. Hay un problema con CAS, hay un problema con 276, que son los que mayor nivel de sanciones, infracciones y sanciones registran. Bueno,
hay que evaluar qué cosa es lo que está pasando. La pregunta que tú me haces a mí, hay que ver exactamente por qué hay un mayor nivel de preparación, hay un tema de remuneración. Entonces, eso nos permite implementar o adoptar políticas públicas al interior de la administración. Y en ese sentido, esta ley de servicio civil, para poder complementar este plan, va a ser importante. Pero por supuesto, nosotros, de hecho, dentro de lo que es el plan, uno de los elementos esenciales, uno de los ejes centrales de la prevención en materia de lucha de la corrupción, perdón, es justamente el tema del servicio civil. Nosotros no podemos apuntar, no podemos consolidar un trabajo de prevención de la corrupción si no tenemos un servicio civil que realmente funcione de manera adecuada. No lo vamos a lograr si tenemos regímenes distintos, remuneraciones distintas, escalas distintas, un desorden como en este momento tenemos, que no genera incentivos para los trabajadores y servidores y que no está acompañado tampoco de un programa de formación y capacitación continua. Entonces, ciertamente, la mejor forma de prevenir la corrupción es teniendo un servicio civil lo suficientemente sólido, claro y predecible. Jonathan Reina, a través del Twitter, nos pregunta si estas políticas se van a aplicar solo al sector público. ¿Qué pasa con entidades como la policía y las Fuerzas Armadas, donde también parece que hay corrupción? Pero al sector público pertenece la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Dentro de nuestro plan, nosotros planteamos que las líneas que están trazadas en el plan deben ser aplicadas de modo transversal a todas las entidades de la administración pública. Sin embargo, le doy la razón aquí a Reinaldo, Jonathan, que nos dice que nos plantea el tema de la Policía Nacional, porque nosotros justamente decimos que hay sectores que son más vulnerables a la corrupción que otros. Y dentro de estos sectores está educación, salud, Policía Nacional, todo el sistema de administración de justicia, el sistema penitenciario que tú conoces, y las municipalidades también, que son ámbitos en los cuales debemos poner mayores reflectores al momento de trabajar con el plan anticorrupción. Y este REPRAC, que es este registro, ha hecho recién una primera investigación, ¿no es cierto? Un primer reporte. Para tener expectativas luego cuando empiecen a salir los reportes, ¿no? Sí. Esto va a ser a lo largo del año. ¿Cómo han planificado el trabajo? Tenemos planificado hacerlo cada trimestre. Entonces van a salir 4 reportes en cada año. Este es el primer reporte que corresponde al último trimestre del 2012. Ya estamos a puertas de sacar el segundo reporte que corresponde al primer trimestre de este año, ¿no? Hemos tenido planes anticorrupción anteriormente, 2001-2008. Yo quería que tú le expliques a la gente por qué tienes fe que este sí va a funcionar. Por 2 razones. La primera razón es que los planes anteriores lamentablemente no tuvieron un respaldo normativo, es decir, no fueron aprobados ni por una resolución ministerial ni por un decreto supremo, lo que hizo que no tuviera un correlato presupuestal, que no estuviera plasmado en los famosos POI de las entidades, que son los planes operativos institucionales. Hoy día este plan es el primero en realidad en haber sido aprobado mediante un decreto supremo y haber tenido el consenso de, ya te he dicho, sector público, privado y sociedad civil. Ese no es un tema menor. El que haya sido aprobado mediante un decreto supremo no es un tema menor. Es importante y ya en este momento todas las entidades vienen trabajando en sus planes de acción, en cómo incorporan acciones anticorrupción dentro de sus propios POI, a efectos de medir el cumplimiento del plan. Pero además de ello, hay otro elemento importante, por lo cual yo confío mucho en este documento. Cuando nosotros hablamos, Ana, del éxito de una política, sea la que fuere, sea en materia de género, sea en materia de seguridad ciudadana, nosotros necesitamos de 4 elementos. 1, la voluntad política. 2, presupuesto. 3, que haya una planificación o un plan o una estrategia. Y 4, que haya un seguimiento a ese plan o a esa estrategia. Voluntad política la tenemos hoy. Tenemos hoy día una Procuraduría sumamente activa, que no la teníamos desde hace mucho tiempo y que está haciendo cosas que en realidad están poniendo el tema de la lucha anticorrupción en la agenda prioritaria, no solamente del gobierno, sino de todos los peruanos, y eso es importante. Presupuesto se le está dando también todas las facilidades para que la Procuraduría pueda desarrollar su trabajo, pero también fortaleciendo cada una de las entidades que están mandatadas a luchar contra la corrupción. El tema de
el plan, necesitamos un plan. Yo sé que muchas veces, y hemos sido muy escépticos todos, y somos a veces, decir un plan más, ¿no? Pucha, ya esto no sirve, todavía nos vienen con lo mismo. Pero no, si hay voluntad política, si tenemos un presupuesto, un plan es necesario, porque el plan nos permite o nos va a evitar que improvisemos. Entonces tenemos acciones claramente definidas. Pero el cuarto elemento es importante, que se tiene que hacer un seguimiento concienzudo, muy estricto de lo que se viene haciendo con el plan, y es justamente lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Hay, no solamente desde el sector público, sino también, nuevamente, yo enfatizo, el sector privado está muy involucrado y la sociedad civil ni qué decir tampoco, ¿no? Entonces, hay una confluencia de voluntades, de factores, y yo creo en realidad que debe ser una muy buena noticia para nuestro país, que nos brinda muchas esperanzas en lo que es la lucha contra la corrupción. Así es, Susana, le agradezco mucho que haya venido. Le esperamos a una nueva oportunidad. Se me han quedado 20 preguntas en el tablero, pero el tiempo es corto. Sí, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.